Entonces, con la interrogante de José Ávila, que ya no va más al JNJ, ¿quién lo reemplazará? Es la pregunta. Carmen Alvarado y un entrevistado de lujo nos responde. Adelante, Carmen. Tú lo has dicho bien, Andy, tengo un entrevistado de lujo, Carlos de la Torre Paredes, reconocido analista político aquí en todo el territorio peruano, también columnista del diario Expreso, y vamos a analizar por qué es importante la JNJ, las implicancias en el ámbito político, lo que significa también lo que se está viendo en el Congreso de la República y también la renuncia de José Ávila. ¿Cómo estás, Carlos de la Torre? Para toda Latinoamérica estamos en vivo y en directo en estos momentos. ¿Qué tal, Carmen? Un gusto estar aquí en D-News. Bueno, el tema de la JNJ es importante porque ve básicamente el tema de los fiscales y los jueces a nivel nacional, ¿no? E incluso tiene la capacidad de suspender a jueces y fiscales y al más alto nivel. La última vez suspendió pues a la fiscal de la Nación y generó todo el contexto que ahorita tenemos de enfrentamiento dentro de la Fiscalía que ya se veía venir de alguna manera, ¿no? ¿Por qué es tan importante, más allá pues de que pueda tener esta facultad, que esto se da en un contexto en donde parece que el Ministerio Público o la justicia peruana de alguna forma se ha politizado y ha sido instrumentalizada para objetivos políticos? Eso es lo que parece que estuviera sucediendo por las declaraciones de este asesor, del ex fiscal, pues o de la fiscal de la Nación que está ahorita sancionada, que pues ha de alguna forma demostrado, o no demostrado todavía, pero ha hablado de toda una red que de alguna manera involucra a la Fiscalía con temas políticos, ¿no? Y con temas muy, muy delicados para el Perú y que también vincula a la prensa, que es algo muy lamentable. Porque si todo esto es cierto, al final hemos estado viviendo pues una circunstancia perversa que lo que ha terminado haciendo realmente es beneficiando a grupos específicos y perjudicando a otros de maneras muy terribles, como pudiendo meter presa a la gente, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante la JNJ? Y aquí también para dar contexto a nuestros televidentes, recordemos que suspendió a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, la fiscal que estuvo al lado de Pedro Castillo Terrones, el exmandatario, cuando pues fue detenido. Tenemos esas imágenes que dieron la vuelta al mundo de lo que significó este intento de golpe de Estado. Eso es importante mencionarlo. Y fue la JNJ la que le sacó de carrera. Claro, eso todavía es una investigación que se está dando, está suspendida de momento, no la ha retirado categóricamente, pero la JNJ luego tuvo un enfrentamiento con el Parlamento Nacional, porque en el Parlamento Nacional, Andy y todos nuestros televidentes están tratando de sacar a los miembros de la JNJ. Entonces, para que se pueda entender este entramado de crispaciones, es importante mencionar pues que aquí la participación de Patricia Benavides y ahora de su ex asesor, que está salpicando con declaraciones a todo el mundo, es lo que está generando mucha polémica. Sí, efectivamente. Y bueno, este tema específicamente de la capacidad que tiene el Congreso pues de poder sancionar de esta forma a la JNJ o disolverla de alguna manera es la que está generando también este escenario porque hay un interés muy importante por quién va a controlar la JNJ, ¿no? A partir de esta instrumentalización de la Fiscalía de la Nación, de la justicia peruana, que pues si es que es como lo están diciendo, realmente es una pieza clave para poder controlar el poder político en el país. Porque aquí, Andy, lo que estamos hablando son de interferencias o también favoritismo que se le podría dar a algunos actores políticos. Incluso como diciendo, bueno, sacamos de carrera a tal fiscal porque no nos conviene o no nos gusta. Incluso también congresistas del Parlamento que estarían metidos. Entonces estamos hablando de una situación muy crítica del sistema de justicia y lo que significa también la política peruana que no deja de sorprendernos. Sí, bueno, todo viene, me parece, desde la guerra institucional que ya venía, ¿no? Con el gobierno de Castillo, pero que viene de antes y que a mí me parece que inicia cuando se da el rompimiento democrático, básicamente, o no rompimiento democrático, sino esta fractura del sistema democrático cuando se cae PPK, ¿no? Cuando se cae PPK a partir pues de esta negociación que hay por el indulto a Fujimori y todo el tema, es toda una chanfaina que sucede en ese momento, pero termina rompiendo de alguna forma la voluntad popular y genera esta sucesión de presidentes. Hemos tenido 5 presidentes en poquísimo tiempo, ¿no? En 5 años más o menos, y pues estamos en medio de una crisis que ha desatado un conflicto entre todas las fuerzas institucionales que pugnan pues por mantener mayor cuota de poder, y es lo que vemos ahora, ¿no? Vemos cómo todas las instituciones se han ido posicionando, han ido ganando espacios de poder y el espacio del Ministerio Público ha sido la herramienta para lograr eso. Hoy en día es interesante también ver que en el Perú se está dando una especie de alianza asimétrica entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una alianza
tácita entre ambos, pero hay diferencia de poderes. El Ejecutivo está muy por debajo a nivel de poder frente al Legislativo, que no tiene una bancada que lo defienda. Entonces, lo que se ve claramente es que el Ejecutivo termina haciendo todo lo que quiere el Congreso, y eso también pues ha generado una circunstancia muy compleja que dificulta más poder llevar adelante una democracia saludable en el Perú, ¿no? Claro, es una convivencia perversa, podríamos decirlo de alguna manera, porque lo voy a sintetizar de esa forma. Incluso para contarle a nuestros televidentes, lo que está diciendo el ex asesor de la fiscal suspendida Patricia Benavides es que hay periodistas que utilizaban retazos de carpetas fiscales para orientar investigaciones, señores, porque algunos tenían pues información privilegiada y nosotros los periodistas nos preguntábamos, ¿cómo es posible que algunos incluso estén relatando en vivo e en directo la investigación que se está dando en este momento con el tema del Lavallato? Entonces hay situaciones que deben investigar sin que involucren también a colegas. Ahora, Carlos, te invito a pasar a otro tema que me parece importante y que hemos hablado en nuestros titulares, porque el ministro de Justicia, Eduardo Arana, está en El Salvador. Y el sistema carcelario, que es un tema muy preocupante también en el Perú, pues lo que se trata es recoger experiencias, digamos, la dinámica y el sistema que ha implementado Nayib Bukele. ¿Cuáles son tus impresiones al respecto? Bueno, me parece que de todas maneras es necesario que se empiece a ver la manera de resolver el problema de criminalidad que tenemos en el país y que se está extendiendo, o que se ha extendido ya por toda Latinoamérica, ¿no? Estamos enfrentando un momento en donde el crimen organizado ha crecido de manera descomunal, la sociedad ya no sabe cómo responder a esto, los distintos países no saben cómo responder a esto, se ven saturados, no tienen la capacidad, la corrupción pues ha mojado a todo, y claro, el formato Bukele es llamativo dentro de estas circunstancias porque no encontramos otra salida. Yo tiendo a pensar que es una idea cíclica también, ¿no? ¿Qué vemos en el gobierno de Bukele? Lo que se ve claramente es un autoritarismo, pues, ¿no? Hay un autoritarismo, se han copado los poderes del Estado, se ha podido utilizar pues la justicia de forma eficiente, entre comillas, pero también vulnerando de alguna manera derechos humanos de muchas personas que, claro, se van liberando con el tiempo, pero aún así han sido vulnerados sus derechos. Pero todo en el contexto de un incremento descomunal de la violencia, que era incontrolable. Y pues realmente dentro de la teoría del Estado, los únicos que tienen la capacidad, o la única que debería tener la capacidad de coerción, de violencia, es el Estado, justamente para poder mantener la cohesión social. Esa es la idea. Y si otros grupos tienen capacidad de violencia, rompen con esa cohesión social. Entonces, en ese contexto, es lógico que las sociedades apunten a pedir mayor control, mayor presión de parte del Estado, no importa si es que a partir de esto relegan algunos derechos como la libertad, ¿no? Entonces, claro, es lógico lo que vemos, ¿no? Es más, se espera que el gobierno de Dina Boluarte pueda ser más drástica. Lamentablemente parece que no tuviera la fuerza política para hacerlo, ¿no? Justamente de eso, y con eso termino, Carlos, es hablar de liderazgo político, de un diseño de estrategia a nivel nacional, porque incluso muchos alcaldes lo que dicen, bueno, políticas locales en nuestra jurisdicción, pero ¿qué pasa detrás de esos límites? Porque somos 43 distritos en la capital peruana, y muchos de ellos donde en estos momentos, incluso según la DIRINCRI, hay más de 10 bandas organizadas extorsionando a emprendedores. Entonces, si no hay liderazgo, como lo ha tenido Nayib Bukele, claro, teniendo en cuenta también las diferencias, como tú has dicho, la vulneración de los derechos humanos, pues lamentablemente no vamos a poder salir de esto. Es una situación muy complicada, ¿no? Hace unos días han matado a un empresario por 5.000 soles. Estamos realmente en un momento terrible, donde ya uno no se siente seguro. Yo creo que en ningún país de Latinoamérica la crisis migratoria que se ocasionó a partir de estos gobiernos nefastos, que lo que hicieron fue liberar presos básicamente y hambrear a su población, generarles pues circunstancias nefastas, lo que ha generado es olas de violencia en toda Latinoamérica para lo que no estábamos preparados, ¿no? Y vamos a tener que responder de alguna manera. El formato Bukele es una forma de responder a eso y tal vez ahorita no se ve otra manera, pero pues hay que ir sopesando, ¿no? ¿Qué es lo que necesita cada país? Y lo que sí es determinante es que se necesita un trabajo multilateral, ¿no? Esto no puede ser que un país agarre y diga, yo voy a sacar tales normas y con esto resuelvo el problema. Podría ser momentáneamente, pero el crimen organizado es muy complejo, tiene mecanismos para lograr objetivos que superan muchas cosas, ¿no? Podemos cerrar fronteras, ellos no van a pasar pues por las garitas de control, obviamente, están requisitoriados a nivel internacional. Entonces, se necesita un diseño
a nivel regional, y eso es claro. La pregunta es cuándo se va a hacer y cuándo también se podría sostener en la comunidad andina. Nosotros seguimos como DNews ahí presentes con una cobertura extraordinaria. Comenzaron a decir, bueno, a ver 24/7 también algún tipo de política, pero vamos a ver cómo se materializa. Muchas gracias, Carlos de la Torre Paredes, por estar con nosotros aquí en DNews. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos. Bueno, con esa entrevista, Andy, nosotros terminamos para dar cuenta y desmenuzar un poco sobre la política peruana y también lo que nos afecta, la inseguridad ciudadana, la criminalidad. Contigo en estudios. Te agradecemos, Carmen Alvarado, a ti y por supuesto también al invitado de lujo. Y este era el tema que